siguiente. En un canal de 250 metros de ancho, se colocan dos vertedores de pared delgada. Uno rectangular de 0,80 metros de longitud, de cresta, y otro triangular con ángulo en el vértice de 60 grados, practicado sobre la misma placa, como se muestra en la figura. Determinar el caudal total vertido con una carga común de 0,35 metros, si la altura de la cresta al fondo es de 0,70 metros. ¿Ya? Y ahí tenemos todos los datos del vertedor, ¿no? Todos los datos geométricos. ¿Ya? Ahí está el vertedor rectangular y el triangular. Fíjense que la altura del vertedor para ambos vertedores es 0,70. La carga hidráulica también es 0,35 metros para ambos. El ancho del canal es 250 metros. Bien, entonces, determinar el caudal que fluye por cada uno de los vertedores. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? ¿Aló, Sí, aló? está claro. Clarísimo, ¿no? A ver, adelante entonces. A ver, 15 minutos, ¿está bien? De Sí, está bien. acuerdo, de acuerdo, 15 minutos, muy bien.
y tienes más presión.
¿Y qué tal, jóvenes? ¿Cómo va? ¿Ya hemos concluido, ya hemos terminado el ejercicio? ¿Aló, aló? Todavía no, ingeniero. ¿Están en proceso? Ya, continúen entonces. A ver, 5 minutos más. Ya, 10 máximo.
Bien, la solución entonces se plantea así de esta forma. Caudal que fluye sobre vertederos, caudal total en el canal es igual al caudal que fluye sobre el vertedero rectangular más el caudal descargado por el vertedero triangular. Y entonces se plantea así: caudal en el vertedero rectangular más el caudal en el vertedero triangular, como ya lo conocen. Entonces, reemplazando los datos, tenemos esta expresión para el vertedor rectangular y para el vertedor triangular. Sin embargo, en ambas expresiones se desconoce el valor de mu, el coeficiente de descarga. Entonces, debemos elegir los valores, las ecuaciones o los métodos para calcular mu de las tablas mostradas, ¿ya? La tabla 1 y tabla 2. Entonces, por ejemplo, para el vertedor rectangular, se elige la ecuación de Hegel, ¿no? Y ahí tenemos, reemplazando los datos en la ecuación de Hegel, calculamos el coeficiente de descarga mu para el vertedor rectangular, ¿no? Y el valor que sale es, fíjense, aquí está el cálculo realizado así, 0,5923. Por favor, verifíquenlo ustedes. Verifiquen el resultado. ¿Aló? Correcto, está correcto. Correcto. Y a continuación calculamos entonces el caudal en el vertedero rectangular, ¿no? Simplemente reemplazando ese valor y nos sale 0,2897 metros cúbicos por segundo. Es correcto, ¿no? Así es, ingeniero. Bien. Y ahora calculamos el caudal en el vertedor triangular. Y en primer lugar debemos calcular mu. Entonces, para ello elegimos la fórmula de Heinrichs, ¿ya? De la tabla, porque esa es una fórmula que se aplica para vertedores triangulares con un ángulo de 60 grados en el vértice. Heinrichs, ahí está la ecuación. Reemplazamos y ahí está el resultado. A ver, verifíquenlo, por favor. Disculpe, ingeniero. El valor H, ¿a qué está elevado? No se logra ver bien. A la 2.5. Gracias. Elevado a 2.5 es. Ah, perdón, en la fórmula de Heinrichs, no, en la fórmula de Heinrichs es h cuadrado nomás, acá. H cuadrado es aquí. No es 2.5. Y la primera H. La primera H, ingeniero. 1.85. Escuchen, jóvenes, ustedes tienen las tablas que les di para que hagan el laboratorio, ¿se acuerdan? Esas tablas están muy bien elaboradas, así que ahí están los valores correctos. Yo copié esto del libro nomás, así que sale algo borroso. Ustedes revisen el material que les he dado para que hagan el laboratorio. Ahí están las mismas tablas, hombres, las mismas tablas. Por favor, revísenlo en este momento.
Bien. Bien, ¿cómo les fue? Encontraron, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahí van a ver que esto es 1,85 es. El primer h 1,85. Aquí h cuadrado. Y así entonces el valor de mu resulta 0,6083. ¿No? ¿Verificado? $0.6095 me sale. A ver, revisen. Hagan bien los cálculos. Verifiquen que el primer paréntesis da este número. Y el segundo paréntesis este otro número. A ver, revísenlo. Sí, el primero sí da eso. ¿Ya? ¿Y el segundo? Ah, aquí esto es, aquí hay, perdón, aquí esto está elevado al cuadrado. Creo que ese detalle falta acá. H cuadrado entre 2.5, a esto elevado al cuadrado, aquí. Aquí está, aquí falta, ¿ya? Ahí falta elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí, eso era, porque sale 1,0022. ¿No es cierto? Ahí está, ese es el error, ¿sí? Bolívar, ahí. Muy bien. Ahí estaba el error. Entonces, esto es así. Ya. Elevado al cuadrado está ahí. Ahí faltaba el cuadrado. Ya. Entonces, ¿cuánto da el segundo factor, jóvenes? 1,0022. Ya. 0,022. Ahí ya. Y por lo tanto, el valor de mu es 0,6095, decía, ¿no? ¿Joven? Sí, así es. Ya. Muy bien. Ok. Y por lo tanto, el caudal sale entonces 0.0, ¿eh? 0.0602. Ya, 0.2, eso es. Y así entonces el caudal total resultó ser este valor. Aquí, 9. ¿No? El caudal total que circula por ese canal es 0,35 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Eso es. Muy bien. En esa forma se manejan las ecuaciones para los vertedores, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Bien. Y ahora vamos a continuar con los vertedores y vamos a ver ahora los vertedores de pared gruesa. Entonces,
Los vertedores que hemos estudiado hasta ahora eran los vertedores de pared delgada. Sin embargo, en la ingeniería civil, en la ingeniería hidráulica en particular, también se utiliza mucho vertedores de pared gruesa. Y se consideran vertedores, a ver, la clasificación de vertedores de pared delgada y vertedor gruesa estriba en lo siguiente, fíjense. E es el espesor del vertedor. Entonces, si la relación E sobre H, que es la carga hidráulica, si es menor que 0,67, se considera vertedor de pared delgada. En cambio, si E sobre H es mayor que 0,67, el vertedor se considera de pared gruesa. Bien, aquí obsérvese en la figura, y también podemos observar, digamos, en la práctica, en el laboratorio mismo, que con los vertedores de pared delgada, el flujo tiene solo un punto de contacto con el vertedor. Fíjense, ahí en la cresta del vertedor, aquí, en este punto. Y luego el flujo se despega, ¿no? Y tiene una trayectoria tal como se muestra acá. ¿Ya? En el vertedor de pared delgada. En cambio, en un vertedor de pared gruesa, el escurrimiento, fíjense, se desarrolla sobre toda la superficie del vertedor. ¿No es cierto? Es decir, el contacto entre el flujo y el vertedor es en toda esta superficie. Lo cual tiene por efecto una reducción del caudal. Para los mismos valores de H, para la misma longitud de vertedor, en este caso estamos hablando de vertedor rectangular, el caudal en un vertedor de pared gruesa disminuye. ¿Ya? Disminuye, por supuesto, debido a que, por supuesto, acá el flujo tiene un contacto en todo el ancho del vertedor. Y eso repercute en una pérdida de carga, por supuesto. Bien. En la práctica de la ingeniería, pues se han investigado numerosas formas de vertedores de pared gruesa, estimados jóvenes y señoritas, porque estos vertedores de pared gruesa se han utilizado mucho en las obras de ingeniería de presas. Se han utilizado muchísimo. Los vertedores de pared gruesa pues constituyen la parte esencial en la seguridad de la presa. ¿Por qué? Porque sobre los vertedores fluyen los grandes caudales, ¿no? Fluirán sobre los grandes caudales, ¿no? Que atraviesan todo el embalse. Entonces los vertedores tienen que tener la capacidad suficiente para que pasen por encima de ellos los máximos caudales. Y desde ese punto de vista, entonces, se ha buscado cuál es la mejor forma para el vertedor de pared gruesa, para cumplir así con ese objetivo. Se han ensayado, fíjense, vertedores así como este que se muestra acá en la figura, ¿no? Cresta redondeada, ahí un círculo. Cresta redondeada, esta es la cresta, ¿no es cierto? Redondeada, con un círculo. Y taludes tangentes al círculo. Entonces, esta es la forma del vertedor. El perfil, podríamos decir, del vertedor. Después se han ensayado también otras formas. Por ejemplo, esta. Aquí tenemos una forma elíptica, o sea, de elipse, fíjense, la forma de elipse en la cresta, con, por supuesto, tangentes, ¿no? Tangentes, con, los taludes en forma de tangente a la curva elíptica. ¿Ya? Entonces, se han ensayado, como les digo,
un sinnúmero de formas, estimados jóvenes. Es decir, buscando cuál es el vertedor más eficiente. Ese era el objetivo. Buscar cuál es la forma del vertedor de pared gruesa que sea el más eficiente. Entonces, se ensayaron todas estas formas, inclusive esta forma. Fíjense, una forma, ahí otra vez una forma, un vertedor de cresta circular con tangentes verticales, como taludes, tangentes verticales. Y así entonces, ninguna de las formas anteriores fue satisfactoria. Ninguna de las formas fue satisfactoria. Hasta que un investigador en los Estados Unidos, Krieger, de nombre Krieger, estudió cómo es el flujo en el vertedor de pared delgada. Este es un vertedor de pared delgada. Aquí lo que se ve ahí es el vertedor de pared delgada. Entonces, Krieger investigó así en laboratorio cómo son las características del flujo sobre un vertedor de pared delgada, ¿no? Hablamos del vertedor rectangular siempre. Entonces, él observó que el vertedor de pared delgada tiene estas características cuando está en funcionamiento, cuando el flujo se desarrolla sobre ese vertedor. En primer lugar, el flujo se despega de la cresta y tiene una forma tal como esta. La trayectoria del chorro de agua, ¿sí? Tiene esta trayectoria que está ahí. Esa es la trayectoria del chorro de agua para un vertedor de pared delgada. Y se considera que el vertedor de pared delgada es el más eficiente. ¿Qué hizo Krieger entonces? Krieger, bueno, en principio, todo este espacio, jóvenes, todo este espacio gris que se ve, un color gris, sería aire, prácticamente es aire. Aire. Este es el vertedor de pared delgada, el chorro de agua, y aquí sería aire. Espacio vacío. ¿Qué hizo Krieger? Krieger copió esta forma. Exactamente esa forma donde está el aire, digamos, el espacio vacío. Y él creó esta forma de vertedor, así como vemos acá. Este es el vertedor tipo Krieger. Fíjense que la cresta no es ni redondeada ni elíptica, ¿no? Entonces tiene una forma especial. Krieger determinó, fíjense, las coordenadas de la lámina vertiente. La parte inferior de la lámina vertiente y la parte exterior de la lámina vertiente. Él copió esas coordenadas y realizó numerosas investigaciones, por supuesto, con diferentes alturas de vertedero, diferentes características, además diferentes caudales también. Y llegó a determinar Krieger, jóvenes, las coordenadas. Ahí está. Ahí está, fíjense. Este es el vertedor de pared delgada que les estoy haciendo mención. Y ahí está la lámina inferior, ¿no? Esta línea es la lámina inferior y la otra es la superior del chorro de agua sobre este vertedor de pared delgada. Entonces, lo que hizo Krieger es que para tener un perfil adecuado de vertedor de pared gruesa, nuestro perfil de pared gruesa tiene que tener esta forma exactamente, esta forma que les he mostrado ya, ¿no? La forma, el espacio que está con aire. Esta es la forma ideal para un vertedor de pared gruesa. ¿De acuerdo? Entonces Krieger
determinó las coordenadas relativas en función de la carga hidráulica. Fíjense, aquí es H, las coordenadas X, Y para esas curvas. Ahí está, fíjense, X, el eje de las X, el eje de las Y. Entonces, ahí tenemos, fíjense, en las abscisas o las horizontales, X sobre H sub 0. H sub 0 es la carga hidráulica sobre el vertedor, que corresponde a un determinado caudal, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el perfil superior, es decir, esta perfil, las coordenadas de esta línea. Y lo otro es el perfil inferior, las coordenadas de esta otra línea. ¿Ya? Ahí está. Entonces, este es el invento de Krieger. Krieger determinó ese perfil y es el perfil que se utiliza actualmente. Se utiliza este perfil para diseñar los vertedores de pared gruesa que servirán para las obras de seguridad de una presa. ¿Ya? Así es, estimados jóvenes, como se obtuvo ese perfil, esa forma. Realmente muy interesante, ¿no? Bien. Y de acá tenemos que la eficiencia de un vertedor que tiene un perfil tipo Krieger es similar a la de un vertedor de pared delgada rectangular. Y el coeficiente de descarga μ se determina de la misma forma que para un vertedor de pared delgada. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos, ahí tenemos, por ejemplo, fíjense, este es un vertedor con perfil Krieger. Por supuesto, ya adaptado a la obra donde se va a utilizar. Este es para una obra de captación, probablemente. Y este es el perfil Krieger, propiamente, como les dije. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuál será la carga hidráulica para un vertedor de pared gruesa con perfil tipo Krieger, emplazado en un río de 45 metros de ancho, para que pase un caudal de 350 metros cúbicos por segundo? ¿Ya? Entonces aquí dice, se trata de un vertedor rectangular sin contracciones laterales. ¿Ya? Por lo tanto, se resuelve el problema. Dice, H es la carga hidráulica cuyo valor queremos determinar. El ancho del canal o del río es igual a la longitud del vertedor, que son 45 metros, porque es sin contracciones laterales. El caudal descargado es 350 metros cúbicos por segundo. La altura del vertedor es 2.50 metros. Queremos saber cuál es el valor de la carga hidráulica. Y ahí está entonces la ecuación, que como les decía, es la misma ecuación que para los vertedores de pared delgada. ¿No? Y ahí entonces está 2/3 raíz de 2g, μ por b por h a la 3 medios. Para hallar el valor de μ, podemos utilizar la ecuación de Revok, porque el vertedor es sin contracciones laterales. ¿Ya? Podemos utilizar la ecuación de Revok. Ahí está la ecuación de Revok, ¿no? Que ya la conocen. Bien, entonces manos a la obra. A ver, hagan el cálculo, estimados jóvenes y señoritas. Hallen el valor de H. Conocemos Q, el caudal, conocemos B, conocemos la gravedad, pero nos falta hallar H, y si no tenemos H, pues tampoco tenemos μ, ¿no? Pero ahí planteamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son H y μ. Y las ecuaciones son esta, la del caudal, y la de coeficiente de descarga μ. Bien, resuélvanlo, por favor, jóvenes y señoritas. 15 minutos, ¿está bien? Sí, está bien.
Ok.
Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces simplemente tenemos que plantear las ecuaciones. Ahí está la ecuación 1, caudal 350, etc. No conocemos mu y tampoco h. Esa es la ecuación 1. Y esta sería la ecuación 2, ¿no? Por supuesto, reemplazando el valor acá de W, nada más, ¿no? W es el dato. H sería la incógnita. Entonces, estas dos ecuaciones las he resuelto yo. Disculpe, ingeniero. ¿Aló? Perdón, ¿cuál sería el valor de...? Ah, no, perdón, perdón, sí, nomás. W 250. Es el único valor que falta reemplazar acá, nada más. Eso es W. Ahí está. ¿No es cierto? Esta es la ecuación 2, entonces. La llamaríamos ecuación 2. Ecuación 2, si quiere. ¿Ya? 2. Ya. Esta es la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, el método que yo utilizo, ¿no?, de aproximaciones sucesivas es el siguiente. Elijo un valor para mu, un valor supuesto, como siempre lo hago, ¿no? Sea mu 0,60, el valor supuesto. Con ese valor de mu entramos a la ecuación 1 y hallamos h. Una vez con este valor de h, entro en la ecuación 2 y hallo mu. Entonces, como el valor de mu supuesto es diferente al valor calculado para mu, ahora reemplazo el valor calculado como supuesto en la ecuación 1, y hallo h, ¿no? Ahora decimos sea mu igual 0,691, entonces luego sale h, ¿no? Eso es. Y una vez que sacamos h, fíjense, 244 con la ecuación 1, reemplazamos en la ecuación 2 y hallamos otro valor para el mu, 0,683. Para este nuevo valor de mu, hallamos otro valor para h con la ecuación 1, 2,459. Y el valor de mu correspondiente con la ecuación 2, 0,683. Y aquí vemos ya que el mu supuesto ya es igual al mu calculado. Por lo tanto, ahí terminan el ciclo de cálculos. Ahí termina. Y en definitiva, h igual 2,46 metros, ¿no? A ver, yo creo que ustedes han resuelto el ejercicio. Como ustedes tienen sus supercalculadoras, podrían reemplazar el valor de mu, esta ecuación, acá, en la ecuación 1. Y así tener una ecuación con una incógnita, ¿no? Podrían haberlo hecho también eso, ¿no? Me imagino que lo hicieron así ustedes. Sí, ingeniero, está bien su resultado. Y sale el mismo resultado, ¿no? Sí, claro, más exacto sale. Ya, claro, Está bien. así es. Pero este método que yo les estoy mostrando es para aquellos alumnos que no tienen, pues, no creo que, yo pienso que no todos tienen la supercalculadora, ¿no? Disculpe, ingeniero, ¿cuánto está elevado mu en la ecuación 2? El último corchete. 3 medios, ¿no? 3 medios. Qué gracias. 3 medios, sí. Así es. Así, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, así se manejan estas ecuaciones, ¿ya? Ok. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Jóvenes, señoritas, ¿alguna duda, alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, la fórmula que ocupamos es la de Rebook, ¿no? Sí, la fórmula de Rebook. Es la única para los que son sin contracciones laterales. Esta se aplica solo para vertedores sin contracciones laterales.
En cambio, Hegel se aplica para vertedores, para todos los vertedores, Hegel, con contracciones laterales, sin contracciones laterales, por ejemplo. Pero según la experiencia, esta es la fórmula más precisa, la de Rebock, ¿no? Para el caso, pero solo de vertedores con contracciones laterales. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo por hoy. Ya nos vemos entonces ya la próxima clase. Que pasen buenas noches, que les vaya muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Muy bien, Hasta luego. ingeniero.